Hola amigos, bienvenidos a Otras Miradas. Hoy les vamos a hablar de historia, pero no les vamos a dar ninguna clase. Vamos a hablar de romanos, pero de una forma muy divertida y amena, y para ello hoy tenemos con nosotros a Paco Álvarez, que ha escrito este libro, Romanos de aquí, historias estupendas de los romanos nacidos en Hispania. Paco, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a vosotros, muy buenas, encantado de veros. Da gusto estar en casa, estar en Toledo, en Toletum. En Toledo, exacto, porque creo que hay muchas ciudades romanas, pero como Toledo, de verdad, debe haber pocas. Como Toledo ninguna. Bueno, romanos de aquí, cuéntanos esta historia divertida sobre romanos. ¿Qué vamos a encontrar en estas páginas? Pues, pues es un poco, yo digo que es un libro para hacer afición. Es como una vuelta a Hispania, ¿no? Empezando a lo mejor en Cádiz, que es donde empieza todo, que es la ciudad más antigua de Occidente, que tiene Cádiz, para que nos hagamos una idea, es contemporánea de Troya, de la Troya de Aquiles, de la peli, ¿no? De Héctor, Aquiles y tal, de Brad Pitt. Y eso, entonces, pues saliendo de Cádiz, dar una vuelta en redondo por la península, terminando en el Finisterre, en el fin de la tierra, porque hay que tener en cuenta que en esa época España era el final del mundo, no había nada más allá, ¿no? Claro. Por eso Hércules, en las columnas de Hércules que puso en el estrecho, puso non plus ultra, que en latín, que quiere decir no hay nada más allá. Y luego Carlos I, el rey, que por cierto tenía la corte en Toledo habitualmente, pues fue el que dijo que de nuestro escudo se quitara el non y se quedara el plus ultra, más allá, dando a entender, como obviamente era así, que España sí había descubierto que había algo más allá. Pero hace 2000 años nosotros éramos el extremo del mundo y aunque habíamos estado 200 años en guerra contra los romanos y tal y cual, pues al final tuvimos como una especie de siglo de oro en romano, en latín. Entonces, pues yo que sé, Columela, por ejemplo, es el más importante escritor de agricultura, Marcial, el primer humorista, Quintiliano, hoy sería un gurú del marketing, en su momento pues es un educador y un retor magnífico. Por supuesto, los Sénecas, fíjate tú, o sea, no sé, ¿cuál es el filósofo más importante del Imperio Romano? Es sin duda Séneca hijo, que nació en Córdoba. Y Lucano, que era sobrino de Séneca y que era también de Córdoba, es uno de los poetas más importantes de la historia del mundo. Quiero decir, la razón es muy simple. Estos señores vivieron hace 2000 años y todavía sabemos quiénes son. Sabemos, ¿te atreves a decir a algún famoso de hoy que sea conocido dentro de 2000 años en el mundo? Yo apostaría por los Beatles, pero bueno, ya lo veremos. Bueno, Esto, la sí, historia, sí. la historia nos Ahí lo... está un poco. Bueno, es un Pero, legado impresionante, como dices, de Hispania, porque todo el mundo piensa en los romanos, piensa en Italia, pero España, Hispania, por aquel entonces, aportó muchísimo sí. al Imperio Romano. Absolutamente, absolutamente. No solo aportamos escritores, poetas y todo eso, aportamos políticos desde el principio, desde en el siglo I antes de Cristo, casi al principio del siglo I, ya hubo un tribuno de la plebe hispano en Roma. Un tribuno de la plebe era quien defendía al pueblo romano de los posibles abusos que hicieran los poderosos. Y a mediados de ese siglo, en el 45, hubo un cónsul de la República Romana que era de Cádiz, Balbo. Un cónsul es como si fuera presidente del gobierno, o sea, Sí. es una barbaridad. Nunca había habido un presidente de la República Romana que no fuera romano ni italiano, ¿no? Y luego, por supuesto, pues los emperadores que conocemos, ¿no? Trajano, Adriano, incluso otros menos conocidos y que posiblemente fueran hispanos, como Galba y tal, o al menos empezaron aquí su pelea, y Teodosio, que Teodosio es el último emperador de todo el imperio, del lado oriental y el lado occidental a finales del siglo IV, y que es quien verdaderamente impone el catolicismo como religión del imperio romano, porque él emite un edicto, el edicto de Tesalónica,
el 380 creo que es, en el que dice que a partir de ahí la única religión permitida en el imperio es la que enseñó el apóstol Pedro y la que se aprobó en el Concilio de Nicea, donde, por cierto, se aprobó el credo, y el credo lo escribió también un señor hispano, el obispo Osio de Córdoba, que es el que convoca ese concilio. O sea, quiero decir, es que la influencia de Hispania en Roma es fundamental y no nos la han enseñado, no nos la enseñan mucho en los libros de texto. Entonces, pues yo muy humildemente y sin querer contar biografías, sino curiosidades y todo eso, de sitios y de personas, pues me he planteado este libro eso para que demos un paseo tranquilo por los sitios tan maravillosos que tenemos bueno, y claro, o sea, y aparte es que no sé, o sea, por ejemplo, Toledo hay 43 ciudades en el mundo que se llaman Toledo. Exacto, sí. 43, o sea, es que podríamos hacer una serie de televisión aquí de 43 episodios cada día hablando de un sitio que se llama Toledo, en África, en Asia, en América, en todos lados. Sí, exacto. Sí. Y Toledo se llama así por el Toletum, que se funda en el 193 a.C. por Marco Fulvio Nobilior, sobre una ciudad posiblemente carpetana, celtíbera, que está más abajo todavía, porque claro, Toledo tiene más capas que un pastel de estos 1000 hojas, ¿no? Eso es verdad. Además, aquí, cada vez que se construye algo, recientemente acaba de aparecer también un hallazgo arqueológico romano, precisamente, pero claro, tenemos vestigios aquí de todas las épocas. Tenemos visigodos, tenemos omeyas, tenemos romanos. A lo mejor toda esta mezcla se ha diluido un poco y por eso a lo mejor no se conoce tanto. No lo sé, pero fíjate que esa mezcla es lo que nos hace ricos. O sea, quiero decir, los romanos se mezclan. Digamos que hay dos tipos de imperialismo en la historia. Uno es el sajón, que se encargan de administrar, digamos, las riquezas del sitio y ya está, y no se mezclan, ni hacen hospitales, ni universidades, ni todo eso. Y otro es el romano, que es el que aunque sean muy brutos, porque obviamente estamos hablando de hace 2000 años, hay que compararlos con gente de hace 2000 años y efectivamente los romanos al final se mezclan. O sea, por ejemplo, en Cartella, cerca de Algeciras, es una colonia romana que se funda por hijos de legionario romano e hispana, que van a Roma y dicen, oye, queremos un estatus jurídico y un sitio donde ejercerlo. Y le dicen, pues, ¿qué te parece este sitio? Bueno, un sitio estupendo, con playa, ahí, marecito. Y ahí se quedaron. Y por cierto, ahora que mencionas el descubrimiento de lo de los accesos al anfiteatro de Toledo, estoy viendo a ver si consigo que alguien me lleve a verlo. O sea, que si hay alguien escuchando esto que amablemente quiera que vayamos ahí, hagamos unas fotos y todo eso, por favor, llamar. Sí, nosotros estuvimos hace poco grabando esas imágenes ahí y la verdad es que impresiona, pero es que también hace un par de años apareció un busto romano también en Amador de los Ríos, las termas, es que esto es un no parar, la verdad. Eso es todo lo que que todo eso es lo que hace tan rico a Toledo, tan rico que que no puedes excavar ni para poner una tubería porque vete tú a saber qué te encuentras, ¿no? Sí, es mejor dejarlo como está, ¿no? Bueno, es verdad que las piedras son las que a lo mejor perduran más en el tiempo. Tenemos ejemplos en Toledo, pues eso, el puente de Alcántara, el circo romano, Segovia, el acueducto, tenemos Villa Romana por allá por donde puedas pisar. Pero los romanos dejaron mucho más. El derecho, yo estudié Derecho, además, y la asignatura de Derecho romano era un hueso duro de roer. Sí. Claro, no hay verano sin romano. No hay verano sin romano, exacto. Doy fe. Siempre te queda para septiembre. Exacto. Sí. Pero fíjate qué bonito es eso, que efectivamente lo que acabas de decir, o sea, sí, las piedras, los monumentos, tal, pero lo más importante que construyeron los romanos y que seguimos utilizando es el derecho. Ajá. Es eso que nos hace todavía inocentes hasta que se demuestre lo contrario, que nos da derecho a un abogado cuando se acusa de algo, a un juicio justo, a apelar a un tribunal superior si no estamos de acuerdo con ese juicio. Todo eso es romano. O sea, y de hecho hay mucha gente que dice, no, el latín es un idioma muerto. Bueno, pues si hablas latín puedes ir a cualquier
tribunal del mundo, Que sabe latín. que hay una serie de frases que te van a entender. Sí. Exacto, es verdad. Ujú. Sí, sí, Claro, sí, o porque sea, además desde la Real hasta donde quieras. Sí. ujú, porque en Grecia, bueno, en Grecia nació la democracia, pero Ujú. Roma, la república es algo, pues eso, 2000 años. Así es. Parece que la gente Sí, lo está un poco. descubriendo ahora de nuevo, la democracia, me parece. Sí, sí, la verdad es que hay que descubrirla cada día, pero sí es curioso eso, que Roma es un poco como un catalizador, o sea, Roma no Ujú, inventa nada, no inventa la democracia, no inventa el plano urbanístico hipodámico, digamos, en cuadrantes, como es en Manhattan o en ujú, todas las ciudades coloniales que construyó España en América, haciendo a los americanos romanos de segunda generación y esto, pero sí Roma todo lo cataliza y lo, digamos, unifica y lo universaliza. O ujú, sea, todas las ciudades romanas eran iguales, todas tenían una calle principal de norte a sur y otra calle principal de este a oeste y todas las manzanas eran cuadradas, de tal manera que tú podías estar en Toledo o en Velo Claudia o en Pompeya y más o menos podías guiarte por la calle y no perderte, ¿no? O sea, ujú. es Puede muy curioso. considerarse a los romanos como una de las más influyentes, una cultura de las más influyentes, una civilización en todo el mundo, realmente. Sí, sí, sí. Desde luego, yo digo, sin menospreciar a nadie, yo digo que todavía hay tres civilizaciones en el mundo. Una es la romana, Ujú, otra es la china y otra es la islámica. Y yo francamente creo que en la romana somos más libres, porque eso, porque tenemos esos derechos y porque, bueno, pues no sé, aquí las mujeres pueden ir en bicicleta, por ejemplo, o, ujú, ¿sabes? Quiero decir, no digo que esté mal lo de los otros, pero yo como romano me siento más cómodo en una situación en la que no hay, digamos, un libro que ujú, dicta la ley, sino exacto. que somos nosotros. Ujú. Bueno, este no es tu primer libro sobre romanos. Ya No, tenías otros dos sobre esto, que sí, era, espérate que lo tengo por aquí, Somos romanos y estamos locos sí. estos romanos. ¿De dónde te viene esta pasión por los romanos? Pues Asterix y francamente no lo Obelix, a lo sé. mejor, que esto también es verdad que a Sí, muchos desde luego. nos influyó cuando éramos pequeños. Sí, desde luego Asterix y Obelix es posiblemente el primer acercamiento a Roma de todos y por eso les hago el homenaje en el segundo libro, en el de Estamos locos estos romanos, que en ese libro lo que hablo es, cuento la conquista de Hispania o la historia antigua de Hispania, desde Ujú, los fenicios y cartagineses hasta después, digamos, hasta el final de la estancia clásica de Roma en Hispania. Y Somos Romanos, lo que hago es un poco, yo lo que siempre pretendo es en todos los libros y en Somos Romanos más, es comparar nuestro modo de vida tan moderno o que nos creemos tan moderno con el romano y buscar similitudes que puedan resultar curiosas, entretenidas, divertidas y que nos hacen ver que no hemos cambiado tanto. O sea, pues no sé, por ejemplo, el otro día hablaba con un amigo, el tema, los romanos tomaban vino en los bares, obviamente, con una medida griega, por ujú. seguir, que se llama ciatos, que se lee chato. ¿No? Chato, el chato de toda la vida. Entonces, y de ese chato de vino griego romano viene el verbo chatear, que aunque ya Ujú, no vamos a tomar vinos con los amigos chateando en el bar, sí chateamos en internet. O sea, quiero sí. decir que hay cosas que perduran, aunque no, los pasos de cebra, por ejemplo, son un invento romano, solo que los pasos de cebra romanos eran en 3D, tenían la misma altura de la acera, entonces los coches tenían que frenar, los carros tenían que frenar para alinear las ruedas y poderlas pasar en los resquicios, con lo cual eran mucho más seguros. Los días de Ujú, la semana siguen siendo romanos totalmente. Cada día los romanos conocían 7, digamos, cuerpos astrales y a cada uno le dieron el nombre de un día. El lunes es por la luna, martes es por Marte, ujú. miércoles es por Mercurio. Mercurio, jueves Ujú, por Júpiter, que es Jovis en latín, viernes por Venus, Veneri o Vendredi. El sábado originalmente era el día de Saturno, en inglés se ha conservado mejor, sí, curiosamente es verdad, Saturday, Saturday. y Ujú, el domingo originalmente era el día del sol, Sunday, Sunday. ¿no? En Sí. inglés, o Sonntag en alemán, y luego se cambió a como el día del Señor, Dies Dominicus. Ujú, O sea, que quiero decir, y todavía lo seguimos llamando igual, y los meses, y el año empieza el 1 de enero porque empezaba así en Roma. O sea, al final hay un montón en cuanto rascamos un poquito, sí. somos muchísimo más romanos de lo que nos creemos. Igual que hay tantas capas en Toledo, en la Milhoja, tan, Ujú, tan maravillosa de Toledo, ujú, en nosotros hay mucho más de romano de lo que pensamos. ujú.
¿Crees que, bueno, estuviste presentando este nuevo libro en la Feria Ujú, del Libro de hace un par de semanas aquí, sí, precisamente en ujú, Toledo? Esperamos que ujú, vuelvas pronto y hacer espero. esta entrevista de forma presencial, aunque las nuevas tecnologías siempre nos ayudan, pero siempre se Claro. pierde un poco de conexión a lo mejor con estas cosas. Ujú. ¿Crees que falta didáctica? Por eso a lo mejor este tipo de libros más amenos, menos cifras, siglos, tal, un poco más Ujú. porque Yo los jóvenes ahora no paran de ver series históricas. ahí voy, es eso, quiero decir, los jóvenes dicen, buf, la historia es muy aburrida, y luego se tiran viendo 18 temporadas de Juego de Tronos. Entonces, algo es que no estamos contando bien en la historia, porque Ujú, todas las series salen de la historia, y exacto. evidentemente no hay nada más divertido que la historia al final, porque ahí es donde hay, pues mira, por ejemplo, Trajano subió al poder habiendo hecho posiblemente Mm, un golpe de Estado orquestado por un cónsul que casualmente era hispano, y a él le nombraron sucesor del emperador porque era el que controlaba el ejército de Germania, que era el ejército más cercano a Roma en ese instante. Y luego, quiero decir, la persona que el otro posible candidato desapareció de la historia, y que era también hispano, por cierto, que era el gobernador de Siria, desapareció de la historia y no hemos vuelto a saber nada de él hasta mediados del siglo XX. No sabemos si Trajano lo mandó matar o si simplemente se perdió o lo que sea. Quiero decir, pero que en cualquier trocito de nuestra historia hay un montón de historias divertidas que contar, bueno, divertidas o entretenidas, o mm. como siempre hablo yo de Egeria. Egeria es la primera escritora hispana de la que tengamos memoria y da para hacer varias series. Primero su vida, porque fue una mujer del siglo IV que fue desde aquí hasta Tierra Santa en viaje ella sola y lo escribió en un latín bastante eh, muy de entendernos, o sea, quiero Eh, decir, en un latín muy Coloquial, un latín coloquial. coloquial, Mm. estupendo, exacto. Y es un libro que a trancas y barrancas y por un montón de vicisitudes al final ha sobrevivido, pero hasta 1903 no sabíamos nada de Egeria, solo sabíamos que en una carta de un santo decía, de San Valerio, decía que había una escritora hispana que era conocida en Oriente y desde Oriente hasta Occidente, fíjate. Entonces, imagínate qué bonito contar la historia del viaje de esta señora, posiblemente era, no se sabe si era una abadesa, una monja o simplemente alguien con mucha fe, que inició un viaje que hoy es complicado, pues imagínate, hace Andando, además 1600 años. andando. Sí, andando. O sea, no es en el camino de Santiago, no, es el camino de Jerusalén, pero saliendo desde el Bierzo, desde León. Madre mía. Entonces, y fíjate, pues eso, de Egeria da para contar muchísimo y, por supuesto yo siempre digo, si Egeria fuera inglesa, pues tendríamos, no sé, universidades, Mm. películas, series, monumentos y tal. Pero como es española, pues parece que no le hacemos caso. Pero ¿Y fíjate que por qué Egeria pasa esto? ¿Por termina. qué pasa esto? Tú que estás más en contacto, ¿por qué no les damos la importancia que merecen? Porque Pues yo creo que Hipatia no porque la conocíamos hasta que se hizo una película sí, sobre hasta ella. que se hizo una película, exacto. Yo creo que tiene todo un poco que ver con que, por desgracia, hay gente que quiere, desde hace mucho tiempo, o sea, no es de ahora, que quiere mezclar la política y la historia es historia, no es Mm, mm. política. Lo que pasó, pasó, y no lo podemos cambiar, lo podemos entender desde un punto de vista o desde otro. Pero intentar aplicar la política a cómo se enseña la historia, pues no sé, hay muchos sitios de España, por desgracia, que sabemos, donde no se enseña nada bueno de España, ni de la historia de Exacto. España. Ayer estaban hablando otra vez de que sí, que Colón fue catalán o no sé qué. Pues, ¿qué más da de dónde fuera? O sea, si, ¿tú crees que le importaba a Colón de dónde fuera? No. O en Canarias están ahora diciendo que si tienen que estudiar los ríos de Europa o no. Hombre, pues sí, tienes que estudiar los ríos de Europa. O sea, no sé qué ríos vas a estudiar, los de Canarias. O sea, se trata de que seamos más cultos y que estemos más preparados. Se debería tratar de eso, pero los políticos en general nos quieren más ignorantes, porque así pues, pueden Bueno, contarnos milongas y que nos las creamos. Y por eso muchas veces se nos ha robado por unos y por otros. Se nos ha robado nuestra historia desde el siglo XIX, que es cuando se empieza a escribir en serio y que curiosamente la empiezan a escribir la historia de España los alemanes y los ingleses, que obviamente no estaban muy a favor nuestro. no, desde luego. Bueno, en este libro yo le estaba ojeando, no me ha dado tiempo a leérmelo,
pero sí, lo tengo pendiente, por supuesto. Utilizas un lenguaje muy coloquial, muy cercano, ¿verdad? Eso también acerca más, ¿no? Sí, yo lo que procuro es eso, que quiero decir que eso, lo que crea la afición. Si te gusta el tema, pues hay una bibliografía estupenda Ujú. y detrás en el propio libro y ahí, quiero decir, que ahora mismo todo el conocimiento está a un clic de cualquiera. Entonces, si te gusta un personaje, si te gusta un tema, pues se Mm. puede profundizar más. Pero lo único que pretendo es que sea un viaje entretenido, que te guste las personas con las que nos cruzamos en ese paseo por Hispania y eso, y que aprendas pues como igual, no sé, cuando Marcial regresa a su tierra, a Calatayud, treinta y Ujú. tantos años después de haber emigrado a Roma, pues como todavía lo que quiere es encontrarse con sus amigos y sentarse en una terraza a tomar un vino y tal y cual. O sea, que no hemos cambiado nada, en No, resumen. no, desde luego, eso sigue siendo igual. De personajes que pasaron por Hispania, que formaron parte del Imperio Romano, ¿con cuál te quedarías? Pues fíjate, hombre, el fácil es Julio César, ¿no? No, hombre, Pero, ese es el bueno, ¿no? claro, El pero grande. fíjate, yo creo que con Balbo, el Balbo que comentamos, este que fue el primer presidente de la Ujú. República Romana, que no fuera romano, ni italiano, fue el general de logística de la Guerra de las Galias de Julio César. Fue amigo de Julio César, muy amigo. De hecho, eso, la Guerra de las Galias no podría haberse llevado a cabo sin él. Fue amigo de Pompeyo y Ujú. fue muy amigo de Cicerón también, otro abogado importante. Entonces, quiero decir, hasta el punto que Cicerón le defendió en un juicio y Ujú. conservamos todavía los discursos de Cicerón pro Balbo Ujú. en ese juicio. Fíjate, este señor de Cádiz, ¿con quién se cruzó? ¿Sabes? ¿Para qué serie te da eso? O sea, un Sí. tío que fue amigo de Julio, de Pompeyo, de Cicerón, que vivió en Roma, que vivió en Cádiz, que puso de moda el baile flamenco en Roma. Me parece O maravilloso. sea, Sí, 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 sí. es increíble, pero escarbar en esa, como tú dices, en la historia para conocer estas vidas tan apasionantes, porque al final es Ujú. eso, no nos damos cuenta, pero hay que investigar mucho, ¿no? ¿Cuánto te ha llevado? Yo creo que este ha nacido del confinamiento, ¿no? Sí, Pero ¿cuánto tiempo sí, te ha sí, llevado sí. gestarlo? Porque esto supone, parece que esto sale solo, pero no, no sale solo. No, la verdad es que sí es verdad que lo llevaba pergeñando ya años. Al final todos, o sea, quiero decir, yo creo que todos los libros, al menos es mi caso, los vas escribiendo a la vez, pero luego los vas terminando cuando puedes. Digamos que tomó su forma definitiva efectivamente cuando nos encerraron, ¿no? Mm. Entonces, qué es lo que nos apetecía a todos? Pues viajar. Entonces, la mejor manera de viajar sin moverse del sitio es a través de un libro. Ujú. Entonces, por eso hice este paseo. Pero sí, quiero decir, efectivamente puede llevar, no sé, 3, 4 años. Lo que pasa es que, claro, al final da la impresión de que uno lo termina en un año de escribir, pero es porque ya tienes la parte complicada, la investigación y todo eso, más o menos avanzada y sabiendo que te puedes equivocar, que esa es otra. O sea, quiero decir, no, yo no hablo ex cátedra ni pretenden ser libros académicos. Todo lo que digo está comprobado en Ujú. las fuentes de las que se dispone y en la arqueología y todo lo demás. O sea, quiero decir, es un libro riguroso, pero pretendo que sea un libro entretenido, no académico, no lleno de mensajes de pies de foto, de qué Ujú. tal, sino lleno de historias que te puedan gustar y eso, y luego pues al final hay una bibliografía Ujú. y el que quiera saber más, pues que lea más, porque para eso son los Exacto. libros. ¿Ha habido algo en estas investigaciones que te haya llamado la atención de decir, pero bueno, tú que eres bastante conocedor de la historia de Roma, algo que hayas dicho, madre mía, que te haya llamado poderosamente la atención? Pues fíjate, eh, muchas cosas, muchísimas cosas. O sea, al final es que es eso, la historia siempre se está escribiendo. Mm. Eh, Porque, por ejemplo, pues no sé, el tema de lo de... antes hablábamos de Teodosio y del edicto de Tesalónica, cuando se dice que el catolicismo... Católico, por cierto, quiere decir universal, no quiere decir religioso. Católico en griego, católicos, quiere decir universal, o sea, quiere decir que es a todo el mundo. De hecho, cuando los reyes católicos
se les nombra reyes católicos, es porque pasan a ser reyes de los dos hemisferios, de este y del otro, no porque rezara mucho, aunque hicieran San Juan de los Reyes. Entonces, En Toledo. casualmente. Entonces, quiero decir, cuando se hace ese edicto y Teodosio decide que el catolicismo va a ser la religión de la ecumene, del Imperio Romano, el que era papa era un señor de Galicia que se llamaba Dámaso, que es santo, es San Dámaso. Dámaso Papa es famoso porque fue el que le encargó a San Jerónimo los libros que había que traducir de la Biblia al latín, la Vulgata. La Vulgata la encargó San Dámaso. Entonces, quiero decir, y antes hablábamos de Osio de Córdoba, que es el que hizo el credo. Sin Osio, sin Teodosio y sin San Dámaso, el catolicismo tal y como lo conocemos no existiría. Y los tres son hispanos y no se dice en ningún lado mucho, ¿sabes? No sea que alguien se moleste o no sé cómo... Y vuelvo a lo mismo, si Teodosio o Dámaso fueran alemanes, pues imagínate, o sea, o ingleses, sería esto la bomba. O sea, conocemos muchísimo a Lutero, no sé por qué, lo conocemos muchísimo a Lutero y no conocemos nada a San Dámaso o a Teodosio, a un señor que decide que la religión va a ser esta. Y a partir de entonces lo fue, desde el 381 hasta ahora mismo. El arrianismo todavía tardó, ¿no? Como bien sabes, en el tercer concilio de Toledo, otra vez. Todo nos lleva a Toledo. Eso de que todos los caminos llevan a Roma, no, todos los caminos llevan a Toledo. Todos los caminos van a Toledo. Hasta en el tercer concilio de Toledo es cuando Recaredo, que por cierto firma las actas de ese concilio como Flavio Recaredo Rex, es cuando termina el arrianismo, pero que de algún modo era una manera de cristianismo, aunque fuera una herejía. Pero quiero decir que al final todo queda en casa y eso, y nadie ha contado esa historia y parece que no hay que decirla en alto, no sea que no sé, que alguien se dé cuenta de que somos más grandes de lo que parecemos o que tenemos una historia muy curiosa que contar, con sus luces y con sus sombras, pero muy curiosa, desde luego. Bueno, Paco, ya para ir terminando, ¿qué tienes en el tintero? ¿Ya estás pensando, ya le estás dando vuelta? Dices que escribes ahí 2 o 3 libros a la vez, seguro que tienes algo preparado para sorprendernos. Sí, pues quiero hacer un libro de mitología, versión romana, también muy didáctico y contando un poquito pues todo, ¿no? De los dioses, los monstruos, que eso es muy curioso porque también todas las historias de la mitología son historias eternas, que se repiten una y otra vez en los libros, en los cuentos, en las fábulas, y si todo está en orden, pues un poquito para Navidad o algo así estará, os avisaré inmediatamente, estará en las mejores librerías. En Toledo también. Por supuesto. Pues esperamos traerte aquí de forma presencial ya para Navidad para que nos cuentes también sobre esa mitología, que seguro que es interesantísimo. Espero ir antes, a ver si organizamos, si alguien me organiza o si conseguimos alguna excusa, un bolo o algo así, doy una charla y nos vemos en persona los que quieran y hablamos de Roma y de Toledo y con un chato por medio si hace falta. Con un chato, eso está, seguro que tienes mucha afición. Bueno, Paco, muchísimas gracias por habernos acompañado este programa. Recomendamos mucho este libro de Romanos de aquí, una forma de aprender o de crear afición, como tú dices. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Paco. Muchas gracias a vosotros, nos vemos cuando queráis. Ave. Adiós. Bueno, amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.